La palabra de Dios reza de la siguiente manera: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre él o su rebaño. Versículo 9. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Versículo 11. Que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. El anuncio angelical comenzó diciendo las siguientes palabras: no temáis. Esa fue la introducción, el inicio del mensaje angelical. El mensaje de Belén inició con estas palabras: no temáis. He aquí dos palabras primordiales del mensaje de Belén. Estas palabras, no temáis, eran una invitación para que los pastores recobraran, escuchen bien, la serenidad y la confianza. Y déjenme decirles que al igual que los pastores, tú y yo necesitamos serenidad y necesitamos confianza. Especialmente en este tiempo en el cual estamos viviendo. La serenidad, la calma, la confianza la necesitamos. Así que hagamos nuestras estas palabras: no temáis. El cielo y el universo entero estaban completamente conmovidos, pues acababa de nacer en un pesebre el niño Dios. ¿Se imaginan ustedes la escena? Los ángeles asomándose desde allá del cielo, viendo a su máximo general, el amante Cristo Jesús, la segunda persona de la deidad, naciendo en un pesebre. Y se llenaron de sentimientos, me imagino, porque estoy especulando, de sentimientos encontrados. Al ver a ese niño que había sido lleno de gloria, de poder, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo puede, y ahora naciendo en un pesebre frágil. También los habitantes de esta tierra debían de estar gozosos, esperando la venida de ese Mesías, porque había sido anunciado muchos años, miles de años atrás. El mensaje del ángel decía: no temáis, os ha nacido un Salvador. Decía de que este mensaje o esta promesa de la venida de un Mesías había sido anunciado miles de años atrás.
Hagamos un pequeño recuento de cómo sucedieron estas cosas. Todo comenzó con la tragedia de la caída del hombre. Segundos después de la caída, las cosas cambiaron totalmente para los seres humanos. Y uno de los sentimientos que embargó a la primera pareja en el huerto del Edén fue el miedo. Sí, el miedo, con mayúsculas. En la primera vez que surge el problema del pecado, la primera vez cuando Adán y Eva se dieron cuenta que estaban desnudos, allí experimentaron miedo. Brotó del vocabulario de Adán y Eva esta palabra y dice el texto, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Esa palabra, miedo, temor, no existía en el vocabulario de la perfecta pareja. Pero a partir del pecado, a partir de la desobediencia, el miedo surgió. Esa palabra vino a formar parte del diccionario del ser humano. Tuve miedo y me escondí. El miedo, el temor, es tan viejo como el pecado mismo. ¿Cuántos de nosotros no hemos experimentado, no hemos sentido miedo? Yo creo que el miedo nos persigue desde el momento, ¿no es cierto?, que nacemos. Si tuviéramos conciencia, ¿verdad?, al nacer, estaríamos con miedo al surgir a la luz de la vida, porque lo que les espera de inicio es llanto. Y si no lloras, te nalguean para que llores. La vida, ¿no es cierto?, comienza con un lamento. Y de allí una serie de experiencias acompañadas de temor. Yo me acuerdo cuando tenía unos 7, 8 años, que venía subiendo una loma empinada, chupándome una caña que yo había cortado a la vera del camino en nuestra propiedad, en la propiedad de mi padre. No había cañaverales. Mi papá no le gustaba sembrar caña. Él sembraba, cultivaba otro tipo, ¿no es cierto?, de frutas, de otras cosas, pero caña él no sembraba. Y como no teníamos nosotros caña, pues nos llamaba la atención, queríamos chupar caña, pero no teníamos caña en casa y mi papá lo sabía y él nos dijo, miren hijos, yo no quiero ladrones en mi casa, yo quiero hijos que sean honestos, que sean honrados. Ustedes quieren chuparse una caña, vayan con el dueño del cañaveral y pidan permiso para chuparse una caña. Pero como uno, ¿verdad?, allí hasta donde está el dueño
Y pues solo medio me metía a arrancar la cañita allí, y eso fue lo que hice en esa ocasión. Y iba con mi anita, ¿no es cierto?, pelándola en el camino y chupándola, pero las evidencias las iba dejando por todo el camino. Y yo mirando por los lados, por los costados, al frente y adelante, para asegurarme que mi papá no me viera. ¿Por qué razón? Estaba lleno de temor, porque él me había advertido. Y miren ustedes, en un descuido me di cuenta que él venía en su caballo y venía viendo las evidencias de que yo me había atrevido a cortar una caña sin permiso. Y entonces él llegó y me preguntó: chupando caña, ¿no? Sí, papá. ¿Pediste permiso? No, papá. Allí mismo se bajó del caballo y por lo mismo que le pegaba al caballo me dio 3 correazos. Ya no volví a cortar caña. Sí. El miedo. Pero, ¿miedo de qué? Hay tantas razones por las cuales nosotros experimentamos temor. Miedo al mañana, miedo a fracasar, miedo a los exámenes, los estudiantes. ¿Cómo no daban miedo los exámenes? ¿No es cierto? Miedo a las víboras. Miedo a los sapos. A mí me dan miedo los sapos porque yo tuve una experiencia muy negativa con los sapos. Yo los veía de lejos y sí les tenía miedo, pero mi miedo incrementó más cuando un señor estaba construyendo un muro que mi papá le había pedido que construyera en un río. Él agarraba los sapos de la pata trasera y me los aventaba a mí, porque sabía que yo tenía miedo. Así que yo le tengo miedo a los sapos. Lo bueno es que aquí no hay muchos sapos. Cuando voy allá a Puerto Rico o a El Salvador, ahí lo veo merodeando y no me les acerco. Miedo al agua. Hay algunos que no les gusta bañarse. Miedo a las alturas. Miedo a papá y a mamá, porque continuamente nos andamos portando mal y le tenemos miedo a papá y a mamá que nos llamen la atención. Miedo a la Biblia. Hay algunos: no, yo no leo la Biblia porque es puro no aquí, no allá, y mejor no la leo para no sentirme culpable. Miedo a la iglesia. Miedo a los temblores, miedo a los truenos, miedo al trabajo, miedo al matrimonio. Hoy en día hay tantos jóvenes, llegan a los 30, 40 años y no quieren casarse. Tienen miedo al matrimonio. Miedo a la esposa o al esposo. Hay esposas que le tienen miedo al marido porque tiene un carácter recio. Hay esposos que le tienen miedo a la esposa porque también manda unos cacerolazos serios. Miedo a los hijos. Porque hay hijos que no se les puede llamar la atención porque lo ponen quieto al papá y a la mamá, mal hecho, pero existe ese temor.
miedo a la pandemia. Y podríamos seguir con una lista de miedos que nos acompañan. Vivimos en un mundo lleno de miedos, de temores. Y hay algunos que se han acostumbrado a experimentar miedo toda su vida y hasta les gusta experimentar miedo. Y por eso los directores de cine filman películas de miedo, de terror, y allí tiene a ese tipo de gente mordiéndose las uñas, ¿no es cierto?, pero viendo esa película de miedo. ¿Tenemos la conciencia tranquila o tenemos la conciencia culpable? Y por eso también experimentamos miedo. Algunos tenemos la conciencia intranquila por alguna acción que sabemos que es incorrecta o inmoral. De ahí que preferimos, como ya mencioné, no leer la Biblia ni tampoco orar por el temor, ¿no es cierto?, que tenemos de que Dios nos va a castigar. El miedo, apreciados hermanos, paraliza a cualquiera. Fue precisamente el temor lo que hizo que Adán y Eva se escondieran. Temor a ser descubierto como Adán y Eva. Adán y Eva estaban equivocados. Cuando tú estés experimentando temor por un acto que hiciste, por un vicio, por un hábito, por un pecado, y tú tienes temor, tienes miedo y andas angustiado, ¿qué va a decir la iglesia? ¿Qué va a decir papá? ¿Qué va a decir mamá? ¿Qué va a decir mi esposa? ¿Qué va a decir mi esposo? Miedo a que te descubran. Yo quiero decir en esta mañana, apreciado hermano, hermana, joven, niño, no tengas miedo. Amén. No temáis, os ha nacido un Salvador. Amén. Y es precisamente la razón por la cual Jehová Dios buscó a Adán y a Eva. Él sabía que tenían miedo y él quería resolver el problema del miedo que les embarcaba. No huyamos de Dios. La voz de Dios, la conciencia que nos habla es la voz de Dios, del Espíritu Santo. Y no importa en el estado en que te encuentres, Dios te busca para rescatarte, para darte esperanza, para animarte, para seguir adelante. Dios puede y quiere calmar nuestros temores. No tratemos de cubrir la culpabilidad con simples hojas de higueras. Esas no son suficientes, no dan el ancho, pero el manto de justicia de Cristo sí que nos cubre de toda maldad. Necesitamos ir a Cristo, necesitamos la intervención divina, necesitamos escuchar una y otra vez el mensaje angelical: no temáis, os ha nacido un Salvador. Aleluya. ¿Qué hizo Dios para liberar a Adán y a Eva de sus temores, de su desnudez? Veamos cómo la palabra de Dios lo presenta. Génesis 3:21. Esto fue lo que Jehová Dios hizo. Esto fue lo que Él realizó y es la razón por la cual lo buscaba. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer
túnicas de pieles y los vistió. Oh, apreciados hermanos, tenemos un Dios compasivo, un Dios amoroso, un Dios que condesciende con nosotros. Y Él nos quiere cubrir con su túnica, con ese manto de justicia. No huyamos de Él, corramos hacia Él. Los vistió con túnicas de pieles. Dios fue el primero, no fue Adán y Eva los primeros en realizar el primer sacrificio, fue Dios. Dios fue el que tuvo que manchar sus manos santas de sangre, de un inocente animal que apuntaba al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, aquel que traería esperanza para la raza humana, aquel que mitigaría nuestros temores y nuestras angustias. Allí mismo les dio la promesa de un Salvador. Alguien iba a venir para liberarnos por completo de nuestros temores. Mientras la promesa dada en el mismo Edén se cumplía, el pueblo de Dios en su largo peregrinar ha encarado diferentes luchas, diferentes dificultades que ha acarreado temor, desesperación, inseguridad, tanto al pueblo de Dios como a los líderes, profetas que Dios levantó. Todos, en su mayoría, experimentaron temores. Uno de los ejemplos, y vamos a considerar varios ejemplos rápidamente. Abraham estaba preocupado porque no tenía descendencia, a pesar de que Dios le había prometido: de ti levantaré una gran nación. Estaba lleno de temor, lleno de incertidumbre del mañana. Como todo hombre, ¿no es cierto? El hombre quiere dejar descendencia. Un hombre que se casa y que no tiene hijos no se siente muy completo. Es que quiere dejar descendencia, y es algo que le preocupaba a Abraham. Dios me ha prometido, Dios me dijo, pero han pasado los años. Mi señora ya pasó la edad de la costumbre de las mujeres. Ya no va a poder tener hijos. Yo ya estoy viejo. Y tenía eso en su mente y no lo dejaba dormir, me imagino yo. Él estaba lleno de temor. Temía que su nombre fuera a desaparecer de la faz de la tierra, su apellido pues. Pero Dios no lo abandonó. Y noten cómo Dios lo anima. Así como me animó mi señora estando allá en Weimar, donde estuve estos 18 días. Dice Génesis 15:1, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas. Abraham, no temas, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Te ha prometido algo el Señor a ti?
ha prometido algo en tu vida y han pasado 1 año, 2 años, en mi caso, 4 años, apreciados hermanos, pidiéndole a mi Señor que me quite este dolor que no me deja. Y pensamos, ¿no es cierto?, de que ya no hay esperanza. El Señor te dice en esta mañana, no temas. Yo soy tu escudo, soy tu galardón. Y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham, me imagino que sonrió. Dejemos que Dios intervenga en nuestras vidas y echemos mano de sus promesas. Amén. Te pregunto, ¿te inquieta el futuro? A todos. Con este año, ¿no es cierto? Este año 2020 ha sido un año bastante nebuloso, bastante tormentoso, bastante amenazador, lleno de inseguridad. Hay tantas familias que ya perdieron a sus seres queridos, apreciados hermanos. Hay varios que están luchando entre la vida y la muerte. Hay mucha inseguridad para el mañana. Oh, estás lleno de incertidumbre porque no sabes lo que te depara el mañana, no sabes lo que vendrá en el año que ya se avecina. Hay ocasiones, queridos hermanos, que nos encontramos en una encrucijada, en circunstancias extremadamente en contra. Como que nada nos sale bien. Salimos de un problema y surge otro. Resolvemos esto y aparece otro. Pareciera que ya resolvimos este problema de salud y vuelve a salir otro. Es aquí donde necesitamos la intervención divina. Amén. Y déjame decirte que al igual que el pueblo de Israel, porque ese es el segundo caso que te quiero presentar, Dios de alguna manera permite que sucedan ciertas cosas para que tú y yo dejemos de depender de nuestras habilidades entre comillas, porque a veces le queremos dar una mano a Dios como Sara lo hizo. Dios no necesita una manita. A veces nosotros cuestionamos a Dios y queremos que Dios haga las cosas como nosotros pensamos que se deberían de hacer. Pero a veces Dios nos pone en una encrucijada. Y sabemos que una encrucijada es cuando estamos acorralados y no hay salida. Y entonces miramos a los lados, a los costados, al frente y atrás, y no vemos, no es cierto, escapatoria. Analizamos nuestro interior y nos encontramos vacíos. Y nos damos cuenta que mi experiencia, mi capacidad, mi juventud no me sirve de nada. Y entonces nos acordamos y miramos hacia arriba. Ajá. Y el Señor dice, ¡ja, ja!
Eso es lo que quería, porque no había otra forma para que reaccionara. Y al pueblo de Israel lo arrinconó, lo sacó de Egipto y a través de Moisés lo llevó a una encrucijada, lo acorraló. Y empezaron las acusaciones como siempre. Los líderes de aquel entonces del pueblo de Israel, la culpa se le echaron a Moisés. Oye Moisés, tú que no pasaste tantos... ¿creciste en la Universidad de Egipto? En la mejor escuela militar de entrenar y nos traes a esta encrucijada. ¿Cómo se te ocurre, Moisés? Pero no era Moisés, era Dios, el de la idea. Y los acorrala. Y el pueblo estaba desesperado. Por detrás tenían a los egipcios. Por delante tenían, por detrás tenía, por enfrente tenían los egipcios, por detrás estaba el Mar Rojo, por los costados habían montañas, no había escapatoria. La única era Dios. ¿Ve? Y entonces claman a Dios. Y esto es lo que Dios les dice. Éxodo 14:13. Y Moisés dijo al pueblo otra vez las mismas palabras del mensaje de Belén. No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Pero noten, hay una condición: estar firmes. Apreciados hermanos, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Amén. El cielo no es para cobardes. El cielo es para aquellos que se paran firmes. Y a pesar de que las cosas se ponen difíciles, a pesar de que los sombrerazos se ponen fuertes, el pueblo de Dios debe de permanecer firme. Amén. Los líderes deben de permanecer firmes. Amén. Haciéndole frente a las adversidades, al enemigo que quiere destruir su iglesia. Aleluya. Porque los egipcios, le dice Dios, que hoy habéis visto, nunca más, para siempre los veréis. Y luego le dice en el versículo 14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Amén. Cuando dice no temáis, está haciendo un llamado a confiar en el Dios Todopoderoso. No con fuerza ni con espada, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Amén. Oh, apreciados, yo he llegado a tener un poquito de temor, mas ya no lo tengo. Amén. Tenía temor de que esta iglesia no fuera a marchar en medio de esta pandemia, porque hemos estado encarando vientos contrarios, desánimos. Ajá. Pero Dios siempre sale al rescate. Amén. Y yo les digo a aquellos valientes, a aquellos fieles, estad firmes. Siempre en el nombre de Jehová. Amén. Amén. Ejemplo número 3. Hay ocasiones cuando se nos son asignadas responsabilidades fuertes.
cargas, ¿no es cierto?, son difíciles de llevar, pero es el precio del liderazgo. Y sentimos de que las sandalias nos quedan bastante grandes para calzarlas. Pero si Dios te ha escogido, es porque Dios te va a dar la habilidad, te va a dar el talento, te va a dar la capacidad para que la saques adelante. Sí, Señor. Amén. Josué fue uno de ellos. Ahora Moisés había sido llamado al descanso. Y alguien tenía que tomar las riendas del liderazgo del pueblo de Israel. Y Josué temblaba ante semejante responsabilidad. Y tenía temor. Y miren lo que Jehová Dios le dice, pasaje que lo sabemos de memoria. Amén. Josué 1:9, mira, hermano, que te esfuerces y seas valiente. No temas. No temas, otra vez la misma palabra. No temas, ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿A dónde dice? Donde quiera. En donde quiera que vayas. Él está contigo en tu hogar. Amén. Él está contigo en tus estudios. Amén. Él está contigo en tus planes, todo y cuando estén de acuerdo a los planes de Dios. Amén. Él está contigo en las buenas y en las malas. Él está contigo a pesar de las decisiones equivocadas que tomamos. Dios está contigo. No temas. Amén. Isaías, en tiempos de tremenda apostasía, temblaba Isaías. Estaba atemorizado porque el pueblo se había apartado del Dios verdadero. E Isaías temblaba al ver al pueblo en una abierta apostasía. Tanto fue así, apreciados hermanos, que se dice que a Isaías lo ejecutaron. Y no lo ejecutaron los malvados, no el pueblo, los líderes mismos del pueblo. Dicen que lo aserraron por la mitad. Isaías estaba atemorizado. Y estas fueron las palabras de Isaías, o de Dios para Isaías. Isaías 41:10 y el versículo 13. No temas, esta fue la lectura bíblica. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Y luego, como si fuera poco, se lo vuelve a reafirmar en el versículo 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Si estás pasando por un problema de desánimo, de inseguridad, una vida sombría, sin esperanza, oh, no temas, yo te ayudo, dice el Señor. El año nuevo está a la vuelta. ¿Cómo irá a ser el próximo año? Jehová
Jehová Dios nos está diciendo, no temas lo que vaya a suceder. Si yo estoy contigo, no Bien. tienes por qué temer. Jeremías, ante gran oposición de los líderes de su tiempo, lo llevaba a llorar continuamente. Pobrecito, Jeremías es conocido como el profeta llorón. Fue el que escribió el libro de Lamentaciones. Por eso algunos, en son de broma, de humor, ¿verdad? Dicen que cuando una pareja se casa, usan cantar de los cantares. Y ya cuando pasan los años de matrimonio, viene lamentación. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Él lloraba mucho. Lloraba por su pueblo. Porque el mismo pueblo, los mismos líderes lo maltrataban. Y en medio de esa situación en la cual estaba él viviendo, Jehová Dios lo vio apesadumbrado, lleno de lágrimas, acongojado, y como que dudaba, ¿no es cierto?, de su llamado, como muchos de nosotros. Señor, ¿para qué me llamaste? De paso, todos hemos sido llamados a una responsabilidad. No todos tenemos la misma responsabilidad, pero todos hemos sido llamados por Dios. Amén. Y Jeremías había sido llamado a ser profeta, pero él se sentía que no daba el ancho y estaba apesadumbrado. Y en Jehová Dios le habla de la siguiente manera, y te habla a ti y a mí, porque estas palabras son aplicables a tu circunstancia. Dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, haz tuyas estas palabras, Amén. hermano. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que salieses de la matriz, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. En el caso de Jeremías, le estaba diciendo Dios: no dudes de tu llamado, Jeremías. Estás teniendo problemas acá en el liderazgo de este pueblo, de estos líderes. Acuérdate, yo te he llamado. Si tú estás encarando dificultades, dudas, y dices: ¿será de que el Señor me llamó a servirle a Él? En realidad, ¿será de que el Señor tiene un plan, un propósito para mi vida? ¡Claro que lo tiene! Antes de que nacieras, el Señor ya tenía y tiene un plan para ti. Dice en el versículo 6, y yo dije, esta fue la respuesta de Jeremías: Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Aquí está Jorgito. Amén. Frente a mí. Y yo ya he compartido con él y ya he escuchado, ¿no es cierto?, de que yo menciono que nací con un problema del alma. Y varias veces yo le dije lo mismo a mi Señor: Señor, no sé hablar, tengo un problema en mi habla. Y el Señor me dice lo siguiente: y Jorgito me ha dicho, pastor, cuando yo lo escucho decir eso, fíjese que me molesta. Amén. Y le digo yo: ¿por qué? Porque no, pastor, el Señor lo ha llamado y usted no tiene ningún
problema en el habla. Amén. Yo ando muy bien. Amén. Dice él. Amén. Y le sigue diciendo Jehová Dios. Porque él le dice, soy niño, no sé hablar. Y Jehová Dios no se calla. Le dice, no digas soy niño. Porque a todo lo que te envíe irás tú. Y dirás todo lo que te manda. Amén. Y apreciados hermanos, hay ocasiones cuando Jehová Dios lo llama a uno a decir cosas que son fuertes, pero hay que decirlas. Sí, amén. Y van a haber algunos que se van a incomodar y van a decir por qué el pastor está diciendo determinada cosa. Saben que muchas veces uno no lo planea decirlo. Pero si Jehová Dios habla, ¿quién callará? Nadie. Apreciados hermanos. Y cuando el león ruge, ¿quién no responderá? Lo que yo te diga, tú dirás, le dice a Jeremías. Versículo 8. Ahí va de nuevo la palabra no temas, que corre como un hilo desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte, dice Jehová. Atemorizado, avergonzado por lo que dicen, porque todos encaramos este tipo de dificultad. No tienes que ser profeta y no tienes que ser pastor para encarar este tipo de desánimos, este tipo de conflicto, porque todos hemos sido formados desde el vientre de nuestra madre por Jehová Dios. Y Dios tiene un plan para el hermano Santana, para la hermana Peña, para el hermano Lazo. Para ti que me estás escuchando, no temas. Jehová Dios está contigo. Amén. Después de aproximadamente 4,000 años de luchas, de temores para el pueblo de Dios, la promesa de la llegada del Mesías se cumple. Noten el contenido del mensaje angelical, y no lo vamos a leer todo, pero vamos a leer en cápsula el mensaje angelical. De acuerdo a Lucas 2, 10 y 11, el mensaje angelical para el pueblo de Dios, que había tenido una larga trayectoria de duda, de miedo, de conflictos, de temores, de lágrimas. El mensaje angelical con la llegada del Mesías prometido fue: no temáis, os ha nacido un Salvador. Amén. Y yo quiero decirles que si Jesús no hubiera nacido, si el Mesías no hubiera aparecido, todos tendríamos motivo para temer. La angustia y la ansiedad se posesionarían del alma en forma irremediable. Si Jesús no hubiera nacido, apreciados hermanos, entonces nos preguntamos descorazonados: ¿qué esperanza habría a la hora de
la enfermedad y el dolor. Cuando han fallado todos los recursos humanos, cuando han fallado la ciencia, cuando ya no queda auxilio humano al cual recurrir. Apreciados hermanos, ¿hacia quién levantaríamos nuestras manos? ¿En quién fijaríamos nuestros ojos? A mí me ha tocado levantarme a las 2, 3 de la madrugada con un sufrimiento, no solamente físico, pero emocional. Una desesperación, el dolor que aprieta, la inseguridad de que esto funcionará o no funcionará. Oh, apreciados hermanos, y en ese momento yo alzo mis brazos hacia el cielo y pido auxilio a mi Jesús. Pero si Jesús no hubiera nacido, ¿hacia dónde levantaríamos nuestras manos? Él y solo Él es la fuente de salud y consuelo. Amén. Las palabras del mensaje de Belén: no temas, os ha nacido un Salvador. Si Jesús no hubiera nacido, ¿qué esperanza habría, apreciados hermanos, para el pecador, para el hijo descarriado, para la madre y el padre que atisba todas las mañanas o todas las tardes para ver a ese hijo que regrese a casa? ¿Qué esperanza habría para el esclavo de los vicios y las drogas, para el que lucha contra pasiones ingobernables? Pero por cuanto Cristo nació en este mundo, tú y yo tenemos esperanza. Amén. El mensaje de Belén dice: no temáis, os ha nacido un Salvador. Si Jesús no hubiera nacido, la muerte, sí, la muerte seguiría siendo un abismo sombrío y cruel, un fantasma desconocido que paralizaría de temor y de terror el corazón. Pero el mensaje de Belén nos dice: no temas, os ha nacido un Salvador. Amén. Que esta Navidad, apreciados hermanos, no sea como las demás. Que esta Navidad haya traído esperanza. Amén. Y ante las adversidades que tú y yo encaramos diariamente, acompañados, ¿no es cierto?, por la pandemia o por causa de la pandemia, nosotros podamos levantar nuestro rostro sabiendo en quién hemos creído. Así es. Amén. Y no hagas caso de lo que digan aquellos que se te oponen en el camino. Puedan ser personas, puedan ser familiares, puedan ser vecinos, puedan ser de la misma familia, puedan ser obstáculos que se te ponen en el camino, en el trabajo, en la escuela, el novio, la novia. Puede ser, apreciados hermanos, aún decisiones equivocadas que hemos tomado.
Jehová Dios te dice, no temas, porque os ha nacido un Salvador. Amén. Y el plan de Jesucristo como Salvador del mundo es rescatarte, es darte esperanza. Él te busca no para regañarte, no para castigarte. Él te busca para abrazarte como lo hizo con el hijo pródigo. Él te busca para poner su manto de justicia sobre ti, como lo hizo con Adán y Eva. Es el negocio de Dios, es el negocio de Jesús, el cual lo sabe hacer muy bien. Amén. Déjate alcanzar por el Dios Todopoderoso. Acuérdate, no temáis, os ha nacido un Salvador. Amén. Hoy vamos a cantar. Y voy a pedirles allá a los encargados del sonido que tengan a bien a poner el himno Noche de Paz, Noche de Amor. Necesitamos, oh qué lindo es si tuviera toda la congregación Amén. presente, agarrados de la mano, ¿no es cierto? Las familias juntas, cantar este himno. Pero ¿saben? Sí lo podemos hacer con aquellos que nos están sintonizando. Únase la familia allí donde están. Acérquense a la pantalla, tómense de la mano y juntos vamos a cantar este himno, Noche de Paz. No. La letra no aparece. Qué lástima, no apareció ahí la letra en la pantalla, pero creo que sí escucharon la música. Amén. ¿Verdad? Y la mayoría pues se lo saben de memoria. Cuando yo escucho este himno, al igual el
himno tiene que ver con la familia, hogar de mis recuerdos. Me llena tanto de nostalgia y de amor y de gratitud por el Dios del universo, el creador de los cielos y de la tierra. Cristo Jesús se hizo hombre y nos ha traído esperanza y nos ha traído consuelo. Ahora sí, parece que ya lo tienen. Amén. Parece si lo cantamos, Amén. ¿verdad? No haya uno, ustedes están en su casita, ya están sintiendo el olorcito, me imagino yo, de la comidita. Así que podemos cantarlo de nuevo viendo allí la letra del himno. Muchas gracias allá a los encargados del sonido. Amén. Ahora quizás la música no va a sonar. Sí va a sonar. Amén. Amén. ¿Perdón? Y lo cantamos a capela. Bueno, lo podemos cantar a capela también. Si aparece la luz. Yo también, déjenme ver si encuentro ese y a lo mejor yo puedo poner acá la música. Si agarra este, no se quite el mismo. Si agarra el otro, tampoco. Noche de amor, Todos duermen en reposo, entre los astros que esparce su luz, ve anunciando al niñito Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de paz. Noche de paz. noche de paz, noche de amor. Oh, diferente. Sí, diferente, que se mezcla. Muy bien. Amén. Vamos a orar, apreciados hermanos, en la paz del cielo sea con todos nosotros y que el temor ya no sea la causa, ¿no es cierto?, de nuestras pesadumbres, de nuestras tristezas, sino que podamos seguir adelante con valor. Amén. Vamos a orar. Padre eterno, queremos en esta preciosa tarde de sábado alabar tu nombre y darte gracias por tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Gracias, Padre eterno, porque el Padre estuvo dispuesto a entregar a su Hijo y el Hijo, Cristo Jesús, aceptó el ser enviado a esta tierra para traernos esperanza y sobre todo salvación. Amén. Padre,
la realidad, Señor, de la venida de Jesús a esta tierra, su ministerio, su obra, la salvación realizada, Señor, en favor de la raza humana, sea un motivo de inspiración y de gratitud para cada uno. Amén. Y podamos vivir, Señor, vidas llenas de seguridad y aprendamos a sacudirnos del temor, recordando el mensaje de Belén. No temáis, os ha nacido un Salvador. Amén, Señor. Y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.